día de hoy vamos a reflexionar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 9 al 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 9 al 20. Hoy terminamos con el capítulo 2. Escribe así el apóstol Pablo: ¿acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes, mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Así termina el apóstol Pablo este capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver este capítulo en dos partes. Por un lado, los versículos del 9 al 12, que de algún modo describen cómo es un ministerio, vamos a decir, bendecido por Dios, consagrado. Y por otro lado, los versículos del 13 al 20, donde se enumeran los resultados de este ministerio bendecido por Dios. Es decir, una forma de verlo es que los primeros versículos del 9 al 12 inciden en cómo el apóstol Pablo, junto con sus colaboradores, fueron fieles a Dios. Y los versículos del 13 al 20 de este capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses hacen referencia a cómo reaccionaron, cómo se comportaron los hermanos creyentes de Tesalónica al recibir este ministerio bendecido por Dios. Antes de entrar en ello, desde luego nos debemos de plantear las posibilidades que existen y que han existido. Por un lado existe la opción de que tanto los colaboradores, pastores y misioneros actúan, sirven con responsabilidad, con excelencia, y que a su vez la Iglesia, la comunidad, recibe ese ministerio y da buenos frutos al respecto. Esa es una opción. Pastores, colaboradores buenos a la luz de Dios, responsables, y una comunidad de creyentes responsable. Pero hay más opciones. La segunda opción es
pastores, colaboradores que se esfuerzan por hacer las cosas con excelencia, pero por más que se esfuerzan, la comunidad no responde de la manera adecuada y suelen ser comunidades que desobedecen, que no respetan las enseñanzas y las exhortaciones de los líderes, de los colaboradores, de los misioneros, de los pastores. Por otro lado, un poco quizá más particular, pero también existe, está la tercera opción, donde misioneros, colaboradores, pastores no son dignos de su llamamiento, no son personas que actúan y sirven con excelencia, pero aún así el Señor, en su soberanía, mantiene a su iglesia para que de algún modo ellos busquen la palabra de Dios, no a través de sus líderes o responsables, sino a través también de su responsabilidad como creyentes. Y aunque tengan líderes malos, la comunidad sigue adelante. Esa es la tercera opción. La cuarta opción es que tanto los líderes, misioneros, colaboradores, pastores, como la iglesia, son un caos. Pero podría incluso pensar en una quinta, o más opciones, por supuesto, donde independientemente de ese caos, Dios mantiene a sus hijos. Es decir, aunque nos pueda resultar difícil de comprender, existen iglesias donde sus pastores no predican la palabra de Dios, donde la comunidad no defiende la palabra de Dios, pero que ciertas personas, pese a vivir en un contexto hostil a la fe evangélica, perseveran en la fe. Por supuesto, cuando reflexionamos en el testimonio de los creyentes en Tesalónica, nos encontramos afortunadamente en la primera opción, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta. Nos damos cuenta que tanto el apóstol Pablo como sus colaboradores actuaron de manera intachable, sabiendo que el Señor les estaba usando, que el mérito es de Dios. Y a su vez, la comunidad de Tesalónica reaccionaron de manera adecuada, recibieron el Evangelio y siguieron adelante. La iglesia de Corinto, por ejemplo, sería la opción 2. El apóstol Pablo y sus colaboradores actuaron debidamente, pero la iglesia de Corinto estaba en medio de divisiones, tenían preguntas muy infantiles a nivel de la fe, eran muy carnales, como también diría el apóstol Pablo. Y bueno, podríamos analizar más ejemplos de la Biblia, pero en general os planteo eso, porque, como he dicho, en los versículos del 9 al 12, vamos a pensar en cómo es este ministerio bendecido, consagrado por Dios, en 4 puntos que los observamos en los versículos del 9 al 12. Las características son las siguientes. 1. En el versículo 9, vemos el sacrificio y el trabajo por causar bien a los demás y generar un buen alcance del testimonio evangélico. Un apóstol Pablo, junto con sus colaboradores, entregados, que incluso pasan por la cárcel injustamente o son perseguidos, pero aún así perseveran. Otra segunda característica que la vemos en el versículo 10, una conducta irreprensible en la vida personal. Un buen testimonio, no ser de tropiezo para otros, no ser de escándalo para otros. Tercera característica de un ministerio consagrado, versículo 11, un amor y paciencia paternal, cercano, sensible, por instruir y confortar, en este caso, a los creyentes de Tesalónica. En el versículo 12 vemos la cuarta característica, promover en los creyentes la importancia de tener un andar digno de Dios, según el llamado de Dios que hace tanto a sus colaboradores, a apóstol Pablo y compañía, como también a la iglesia, a los creyentes. Como ya sabéis, muchas veces cuando el apóstol Pablo enumera o comenta o destaca características, él, bajo ningún punto de vista, intenta ser exhaustivo, porque si no sus cartas serían largas, ¿verdad? Por tanto, si ahora quisiésemos hacer un estudio de cómo debe ser un buen misionero, un buen pastor, un buen colaborador de Dios, no podemos quedarnos solamente con estas 4 características. Incluso dentro de ellas podríamos profundizar más. Pero en líneas generales vemos que el apóstol Pablo y sus colaboradores son ejemplo de sacrificio, de testimonio, de inversión en las personas,
de trabajo, de paciencia, de amor, de instrucción. Y ya en los versículos 13 al 20 vemos una enumeración de los resultados de este ministerio bendecido por Dios en los creyentes de Tesalónica. La primera bendición o resultado que vemos en el versículo 13: recibieron la palabra predicada como palabra de Dios, no como palabra de hombres. Y esto tuvo buenos resultados en ellos en respuesta a su fe. Perfectamente ellos podrían haber quizá reaccionado como pasó en Atenas, ¿verdad? Que muchos, al escuchar la elocuencia del apóstol Pablo, fueron hasta cierto punto cautivados por su forma de hablar y sobre todo porque sus doctrinas eran distintas a las que ellos habían escuchado de otros filósofos y pensadores destacados de la época. Pero cuando ya el apóstol Pablo empieza a hablar de la doctrina de la resurrección, sabiendo que los griegos tienen una perspectiva acerca del cuerpo muy negativa, que es como la cárcel del alma, dejan de escucharle. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que están en Atenas reciben al apóstol Pablo y a sus enseñanzas como palabras de un hombre sabio, elocuente, pero ya está. En cambio, los de Tesalónica entienden que aunque está hablando el apóstol Pablo y sus colaboradores, es Dios hablando a través de ellos. Y por tanto, la cosa cambia. La autoridad de sus palabras no está en ellos, aunque sin duda tiene peso su testimonio, su bagaje, toda la experiencia que han compartido también con ellos, de lo que pasó en Filipos, que fueron encarcelados. Pero lo más importante no es las anécdotas que pueda añadir el apóstol Pablo o su forma elocuente, sino entender, discernir que es Dios quien está hablando a través de él y sus colaboradores. Otra característica de estos buenos resultados lo vemos en los versículos del 14 al 16. Fueron imitadores de las iglesias de Dios que estaban en Judea, que también sufrieron persecución de manos de judíos apóstatas, cuya incredulidad y pecados pues se mencionan brevemente aquí y que podríamos verlo en el libro de los Hechos. Como ya os he compartido, hermanos, el cristianismo no se puede contemplar sin sufrimiento, sin tribulación, sin persecución. Así aparece plasmado en todo el Nuevo Testamento. Y es así porque la fe en Cristo es, desde luego, ¿verdad?, totalmente una declaración en contra de la sociedad y de su gobierno, sea el que sea el gobierno que esté. Y cuando nosotros confesamos esa fe, vivimos esa fe, compartimos esa fe, estamos declarando al gobierno de turno que tenemos un Dios y Señor por encima de ellos. Y eso suena a rebelión y genera persecución. Y ya si a eso añadimos los ídolos que cada cultura, cada ciudad tenga, pues empezamos a generar una montaña de odio por parte de aquellos que no aceptan la fe en Jesús. Es por eso que, como ya leímos en su día en Hechos capítulo 17, pues desgraciadamente varios judíos apóstatas se quejaron de que el apóstol Pablo y compañía empezaron a hablar de la adoración a Jesús por encima del César. Y por otro lado, pues meter doctrinas en contra de su fe judía, ultraconservadora, y generar un alboroto, ¿verdad? Ya recordaréis muchos de vosotros. Otro tercer punto lo vemos en el versículo 17 y también en el versículo 18. Los creyentes de Tesalónica se hicieron querer por el apóstol Pablo. De hecho, en el anterior estudio nos damos cuenta de que el apóstol Pablo no solamente fue como una persona, vamos a decir, austera, profesional, centrada en predicar el Evangelio, sino que tiene una conexión tan especial, tan cercana con los creyentes de Tesalónica, que leímos la otra vez, ¿verdad?, abrieron sus corazones, contaron situaciones personales que ellos estaban viviendo. Incluso en otros momentos y en otras experiencias misioneras del apóstol Pablo, incluso se narra, ¿verdad?, que compartieron lágrimas. Por tanto, vemos a un apóstol Pablo en algunos momentos sereno, profesional, si se puede decir, pero que también es capaz de interactuar, de tener sensibilidad, cariño y de abrirse a los creyentes.
Pues sí, el apóstol Pablo cogió mucho cariño y lo hizo porque los creyentes de Tesalónica recibieron bien su ministerio, sus palabras. Y vemos entonces como tercer característica de una iglesia que recibe un ministerio bendecido por Dios, guiado por Dios, no solamente esa reflexión de amor por los colaboradores, sino una reacción del maligno, versículo 18. El apóstol Pablo intentó visitar varias veces a los creyentes en Tesalónica, pero se nos dice en el versículo 18: teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Nos damos cuenta de que Satanás también juega un papel fundamental en el ministerio del apóstol Pablo, al igual que jugó un papel fundamental en el ministerio de Jesús. Y en verdad debe estar presente en el ministerio de cualquier creyente que siga a Jesús. Ya hablaremos un poco más de esto en las conclusiones y aplicaciones. Vamos a terminar con el cuarto punto, la cuarta característica de esta iglesia que está en Tesalónica. Vemos, y luego más adelante también lo reflexionaremos, con asuntos referidos a la esperanza que nos espera al fin de los tiempos, a la segunda venida del Señor, a la ira venidera. Vemos que los creyentes de Tesalónica estaban pendientes de las señales que iban a venir. Tenían una esperanza, una alegría, un gozo por ese premio, por esa venida del Señor, por lo que iba a pasar. Y eso lo contemplamos también en los versículos 19 al 20. Dice: después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. El apóstol Pablo tenía tanta confianza en los grandes frutos que estaban produciendo los creyentes en Tesalónica, que hablando incluso ya de cara al futuro, al juicio, a la venida de Dios, a la ira venidera, el apóstol Pablo entendía que ellos eran también testigos de esa gran labor que tenían los tesalonicenses. Pues tras ver estas dos partes, donde por un lado hemos contemplado un ministerio bendecido por parte del apóstol Pablo y sus colaboradores, y por otro lado una reacción positiva de los creyentes en Tesalónica, debemos considerar cómo estamos también nosotros. Vale. Como he dicho antes, hay varias opciones, hermanos, cuando pensamos en la iglesia. La primera opción: pastores que sirven con excelencia, iglesias que también reciben toda esa palabra, toda esa exhortación, toda esa instrucción y dan buenos frutos. Esa es la primera opción y es la opción que todos debemos esperar. Pero también existen otras opciones, como la segunda, donde los pastores se esfuerzan para que la iglesia crezca, aprenda, tenga temor de Dios, comparta. Pero desgraciadamente las iglesias o parte de la iglesia no recibe esa instrucción y anda de manera indebida. Luego está la otra opción, donde los pastores no hablan de la palabra de Dios tal y como es, sino que empiezan a hablar de lo que piensan, de sus anécdotas, de sus ideologías, quizá porque algunos entienden que la iglesia es contar historias o contar chistes o hablar de cualquier cosa que es vanidad. Pero la iglesia aún así intenta buscar las migajas de la palabra de Dios en otros lugares. La cuarta opción es el caos: pastores malos, comunidades malas. Y luego ya la quinta opción, como os he dicho, pastores que no actúan con sabiduría, una iglesia que en su mayoría no tiene temor de Dios, pero que en la soberanía del Señor, en su amor, mantiene a algunos hermanos de esa iglesia que no están dando con temor a Dios, los guarda y los lleva a su presencia, los cuida.
En cuanto a nosotros, hermanos, por tanto, cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de que, como ya os he dicho antes, probablemente la iglesia que estaba en Tesalónica era la más modelo de todas las iglesias a las cuales el apóstol Pablo escribe cartas. En medio de todo esto nos damos cuenta de esos buenos frutos, de cómo son una comunidad ejemplar. Como hemos leído en otro momento, el apóstol Pablo estaba tan admirado por estos creyentes que incluso cuando iba a otros lugares con sus colaboradores, allá donde vayan, no solamente en Macedonia y en Acaya, en otros sitios, como ya lo hemos leído, escuchaban buenos testimonios de los hermanos de Tesalónica. Pero cuando pensamos, ¿verdad?, en cómo estamos nosotros, los que somos los pastores, los diáconos, o los que son los miembros de la iglesia o los asistentes, por supuesto también debemos evaluar cómo está siendo nuestra labor. Y por supuesto no podemos ignorar asuntos muy interesantes que aparecen en esta sección, como lo que aparece en el versículo 18. Me acuerdo, hermanos, que una vez que escuché un mensaje de un predicador que ya ha fallecido, y él estaba predicando acerca de un texto que se encuentra en el libro de los Hechos, que muchos de vosotros lo conoceréis, que narra cómo unos exorcistas judíos ambulantes, al ver que la iglesia cristiana estaba creciendo y usaban el nombre de Jesús para sanidades, milagros y liberaciones, empezaron a usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Y en una de esas tienen una mala experiencia, donde intentaron echar fuera un demonio y el demonio reacciona a través de la persona que estaría poseyendo y le dice: conozco a Jesús, sé quién es también Pablo, vosotros quiénes sois. Y los persiguen, los atacan. Me acuerdo que cuando escuché esa predicación sobre ese texto, si mal no recuerdo el título, o al menos el punto clave que él quería resaltar, es probablemente una de las evidencias de que estás siendo un buen creyente, un buen hijo de Dios, es que Satanás te conozca. Si Satanás no te conoce, es que quizá no estás siendo un buen creyente. Y debemos recordar que cuando leemos el Nuevo Testamento, por supuesto Jesús es el ejemplo más alto al que debemos imitar y seguir y creer, pero que el apóstol Pablo fue capaz de decir: imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Y el apóstol Pablo estaba haciendo una gran labor, estaba invirtiendo, optimizando tan bien su tiempo, porque ya no era suyo, su vida ya no era suya, era de Jesús, que estaba realizando tantas obras buenas en el Señor, que Satanás y sus ejércitos ya sabían quién era Pablo. Y yo me pregunto muchas veces, ¿verdad?, ¿cómo estará operando Satanás hoy en día en Madrid? Porque aquí aprendemos en este texto, y por supuesto en todo el Evangelio de Cristo, que Satanás está en medio de la misión cristiana siempre. Es su objetivo principal, destruir el Evangelio. Y lo puede destruir de muchas formas, al igual que intentó atacar a Jesús de muchas formas. Olvidad esa idea de que Satanás solamente tentó a Jesús en el desierto, porque eso es mentira. Satanás tentó a Jesús de muchas maneras, a través de su familia, que le llamaron a él loco, a través de sus discípulos, lo vemos con el apóstol Pedro: aléjate de mí, Satanás. Lo vemos con Judas, que directamente entra en él y le traiciona. Por supuesto, vemos cómo le ataca a través de líderes religiosos falsos, y también en los momentos más difíciles y oscuros, cuando fue arrestado, fue traicionado, fue juzgado malamente, fue crucificado, fue insultado, hasta el último instante de su vida en la cruz. Por tanto, hermanos, no debemos ignorar que Satanás está siempre pendiente
Tampoco debemos irnos al otro extremo, recordarlo. Hay iglesias que ven a Satanás por todas partes. Y muchas veces cuando decimos Satanás, bueno, dependiendo de la persona que lo diga también, debemos entender que Satanás es solo una persona, limitada en su inteligencia, en su espacio, en su movilidad. Satanás no puede estar en muchos sitios a la vez. Pero tiene, vamos a decir, un ejército enorme, bajo nómina, trabajando para él. Y claro, yo me pregunto, ¿conocerá Satanás la iglesia cristiana evangélica de Hortaleza? Porque en nuestro caso debemos entender que el enemigo nos debe de conocer. Si estamos haciendo bien nuestro trabajo, nos debe conocer. Porque estamos actuando a favor del reino de Dios, a favor de la luz, a favor de la verdad. Y eso Él no lo quiere en absoluto. Una vez más os recuerdo esas palabras, ¿verdad? Conozco a Jesús, sé quién es el apóstol Pablo. ¿Vosotros quiénes sois? Pues ojalá Satanás sepa cómo nos llamamos y qué hemos hecho hasta ahora. Porque será evidencia de que estamos trabajando en el reino de Dios, de que somos hijos de Dios. Qué bueno, ¿verdad?, ver que estos creyentes de la iglesia de Tesalónica estaban dando buenos frutos. Y me pregunto cómo estará actuando Satanás hoy en día en Madrid, cómo estará impidiendo que las iglesias crezcan, que los que escuchan el Evangelio se lo tomen en serio, que todos busquemos la guía de Dios y no nuestra propia opinión. Y también pruebas de ello es cuando hay unanimidad en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Cuando todos estamos en un mismo espíritu, cuando estamos en el espíritu de Dios, hay unanimidad en la iglesia. No es ya la cuestión de lo que opinas tú o de lo que opina el otro. Es cuestión de escuchar lo que opina Dios y actuar en consonancia. Bajo mi experiencia, sé que Satanás trabaja en España de una forma muy distinta como trabaja en Latinoamérica, por ejemplo. Me da la sensación de que en líneas generales en Latinoamérica y también en Estados Unidos actúa de una forma más directa, hostil. Aquí podría decir que es más sutil, como que se intenta meter entre los entrecijos de nuestra vida, generándonos muchas veces apatía, soledad, sentimientos que de algún modo, por supuesto, pueden ser producidos también por malos hábitos, por problemas psicológicos, pero que también pueden ser inducidos, desde lo que vemos en la palabra de Dios, por el mal. Y nosotros debemos discernir lo físico de lo espiritual, aunque sea un trabajo difícil. Pero si los seguidores de Jesús tuvieron ese discernimiento, nosotros también debemos tenerlo, hermanos. Si el apóstol Pedro pudo discernir que Ananías y Zafira habían vendido sus bienes y querían darse a conocer al resto como que lo habían dado toda la iglesia como otros, pero ellos se quedaron con una parte en secreto. Y el apóstol Pedro, no solamente supo que eso era así, sino que además supo que esa mentira la puso Satanás en su corazón. Hermanos, yo como pastor me siento muy lejos de eso. Me queda mucho trabajo por delante en mi vida. Porque también podemos caer en la duda de ¿y si es mi opinión? ¿Y si es mi prejuicio? ¿Y si es mi crítica personal? Pero el apóstol Pedro estaba seguro de que no era que Ananías y Zafira le caía mal,
o que no se llevaban tan bien con ellos. Él estaba seguro, por supuesto, porque el Espíritu de Dios se lo reveló, que Ananías y Zafira estaban mintiendo a la iglesia. Y hermanos, ¿cuántos problemas, cuántas divisiones, cuántos asuntos en la iglesia nos ahorraríamos si los líderes creyentes, misioneros, pastores de hoy tuviésemos esa sensibilidad? Yo creo que nos ahorraríamos muchos problemas en las iglesias. Y espero trabajar en mi vida para tener esa sensibilidad, ese discernimiento, por el bien de la iglesia, no por el mío. Pero a su vez, todos nosotros, no solamente el pastor, nos debemos esforzar por nuestra santidad. Nos debemos esforzar por nuestra sensibilidad espiritual, por nuestras disciplinas espirituales. Si no, estás cayendo en las tentaciones de Satanás, o directamente estás en sus manos y estás aquí simplemente por tradición o curiosidad. Pero nosotros queremos que todos sean salvos, y el Señor también quiere eso. Quiere que todos nos arrepintamos, que todos obtengamos la salvación. Más allá de si eres de una denominación o de otra, o si eres de esta familia o de otra, o de este país o de otro, Dios no hace acepción de personas. Dios está abierto a recibirnos a todos. Pero nosotros que ya estamos más conscientes de estas cosas, que no es la primera vez que escuchamos el Evangelio o un testimonio o una enseñanza de la Biblia, pues debemos hilar más fino y tener esa percepción y preguntarnos, no porque sea fanático de la Comunidad de Madrid, sino porque estamos aquí. Y me parece bien que ayudemos a personas que están fuera, a países que están fuera y que están pasando por situaciones delicadas, pero tampoco debemos de olvidar que el amor mayor se puede dar al próximo, al que está a nuestro lado. Y nuestra misión, por tanto, está en Madrid, que eso también es, desgraciadamente, uno de los grandes problemas del lenguaje que tenemos en las iglesias. Pensar que los misioneros son los que se van a muchos kilómetros de aquí. Y no es así. La misión también está aquí. La misión está aquí en la Comunidad de Madrid para nosotros. Y si la amo más fino, en el distrito de Hortaleza. Así que debemos pensar, hermanos, qué es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, en todas las áreas, la política, la sociedad, la cultura, el arte, las noticias, porque no podemos vivir a espaldas de esas realidades, hermanos. No sé cómo acabó la comunidad de Tesalónica. Ya os comenté en su día que quizá no existieron más cartas o más testimonios porque casi no hizo falta. ¿Quién sabe? Solo Dios lo sabe de verdad. Pero nos debemos esforzar, hermanos, por ser fieles a la palabra de Dios. Si en algún momento desde aquí nos enseña todo lo que la palabra de Dios dice, por favor, que vosotros os esforcéis por buscar el resto. Porque aquí nadie es perfecto. Estamos siendo perfeccionados. Aquí todos estamos con debilidades, enfermos, con necesidades. Esto es un hospital espiritual. Así que, hermanos, os animo a que sigamos pensando en estos asuntos que son importantes para nuestra vida, porque estamos hablando de nada más y nada menos que de Dios, de su palabra y de la eternidad. Y es importante que invirtamos en ello y que lo demás lo tengamos también, en especial si es bueno y legítimo, pero siempre en un segundo plano. Lo primero es Dios, su reino y su justicia. Amén.